Hola amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de Hablemos de Núñez. Hoy tenemos un programa especial, distinto, en el cual vamos a hacer una entrevista a la historiadora Gertrude Peters. Bienvenida Gertrude al programa. Gertrude es una reconocida historiadora especializada sobre todo en historia del café y pues también una conocedora importante de los boletos de café. Hoy vamos a conversar con Gertrude acerca precisamente de su familia, la familia Peters. Y pues queremos que nos cuente un poquito de toda esa historia, en cómo los Peters se involucran con la caficultura del país. Y pues queremos cerrar también para que hablando un poquito sobre los boletos de café de la familia Peters. Bueno, Gertrude, un gusto tenerte aquí. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación de los museos del Banco Central. Y quisiera, primero que nos cuentes un poquito cómo empieza la historia de los Peters en Costa Rica. Muy bien, bueno, es una historia que empieza a finales del siglo XIX, cuando viene mi abuelo, que se llamaba Wilhelm Peters, pero siempre se conoció como Don Guillermo, ¿verdad? Don Guillermo llega en 1896, tenía 18 años, además tenía que hacer el servicio militar, y por otro lado, la hermana Wilhelmine vivía aquí con su esposo, que era Carlos Beutel, que fundó la botica alemana y fue otro de los fundadores de la escuela de farmacia de la universidad. Don Guillermo viene y trabaja en la botica durante un tiempo. Viene la crisis de fin de siglo del café, que no solamente va a golpear a los cafetaleros, sino también a otros negocios. Entonces, la farmacia o la botica alemana se cierra, don Guillermo se queda un poco más acá y luego de viajar, sobre todo por la parte norte, Sarapiquí, que era, para ellos era la Suiza, ¿verdad? Eran aquellos árboles, que le digo yo, selvas y el azul del cielo, verdaderamente los enamoraba del país. Bueno, ahí es una zona también que estuvo muy relacionada con varios intentos de colonización alemana, justamente, ¿verdad? Desde el siglo XIX, toda esta zona de Sarapiquí, ¿verdad? Siempre había sido como esas zonas que también había querido el gobierno, ¿verdad? Llegar a poblar, ¿verdad? Sí, imagínense, muchos alemanes tuvieron fincas en Sarapiquí. Y don Guillermo hizo una firma alemana para exportar hule, una firma con alemanes acá y alemanas en Europa. Y esa después se va a cohesionar en el principio del siglo XX. Don Guillermo vuelve a Alemania a hacer servicio militar, no tiene remedio, y viene con mi abuelita, con doña Clara Schreider, en 1904. Y cuando entra a Costa Rica, le ofrecen trabajar en una finca en Santo Domingo Heredia. No conozco exactamente de quién era la finca, pero tenía algo que ver con los Lorengel, con una compañía alemana. Hay algo importante de explicar en esto, porque la mamá de don Guillermo, la familia entera, se dedican al vino. Entonces él era un poco agricultor también, ¿verdad? Y sabía lo que es el proceso, la calidad del vino, de la uva, etc. Entonces él gustosamente empezó a trabajar en café. Y en Santo Domingo nacen dos de mis tías mayores, mi tía María y mi tía Gertrude. Tienen el mismo nombre. Yo tengo el mismo nombre que ella. Y luego él le ofrecen, un señor Steinford le ofrece irse a la finca La Caja a administrarla. Esta finca, como todos ustedes saben, queda en La Uruca, pero una parte en La Uruca, la mayoría, y otra parte en Pavas, ¿verdad? Era una finca de 700 manzanas, bastante grande, cultivada de café, por lo menos 400, y era una finca del señor Otto Huwe. Él siempre vivió en Alemania y lo que tenía aquí era un administrador. Entonces, don Guillermo, en 1905, se asienta en la finca de café de los Huwe. Bueno, y los Huwe de hecho tienen boletos de café también, ¿verdad? Sí. Precisamente esa misma finca, ¿verdad? Que son unos boletos bastante bonitos, bastante escasos, que son de baquelita, creo. Sí, son de baquelita. Yo conozco dos por fotografía, si le cuento. Hay uno que se llama de la finca Las Ánimas, que es todo por donde está la Pozuelo, hacia abajo, y otro de Las Pavas, de los Huwe, que es después del río Torres. Porque una de las conveniencias que tenía esta finca era que al final
se mezclaban 3 ríos, el Torres, el Tiribí y el Virilla. Y luego ahí va a ser la sede de la planta electriona, ¿verdad? Que va a ser muy importante para dar electricidad a San José. Okay. Bueno, entonces vamos a ver los inicios de los Petters en la actividad cafetalera. Viene por la administración de la finca La Caja. ¿En qué momento es que ya empiezan directamente pues, a adquirir algunas fincas y a producir directamente café? Sí, don Guillermo y doña Clara empiezan por ahí de los años después de la Primera Guerra Mundial a comprar algunas fincas pequeñas en La Uruca, en lo que se llama Las Ánimas, y entonces va de alguna manera configurando lo que va a ser su finca El Virilla. Él deja a un primo hermano atendiendo la finca La Caja, y entonces él se independiza después de la Primera Guerra Mundial y empieza a cultivar café, a beneficiarlo y exportarlo directamente a Alemania y luego también a Inglaterra y los Estados Unidos. ¿Y qué tan importante llegó a ser, digamos, el negocio de los Petters en la caficultura? Bueno, sabemos que para este periodo pues había ya un gran desarrollo de la actividad cafetalera, había muchísimos grandes productores importantes, ya había una, digamos, configuración de alguna unión de todos estos caficultores, etcétera, ¿verdad? Que bueno, después se va a organizar también la oficina del café y todo este tema. Más o menos, ¿en qué periodo ya tienen una participación? Podríamos decir que ya en los años 30 ya está consolidado don Guillermo como beneficiador exportador de café. Algo interesante es que el productor cafetalero muchas veces era o tenía pequeñas fincas de café alrededor. Entonces, don Guillermo no solamente exportaba su cosecha, sino la de 80 clientes, 80 fincas que le daban el café para que lo beneficiara y lo pudiera exportar. En esos años empiezan algunos movimientos, ¿verdad?, por el precio que pagan los beneficiadores a los productores de café. Y don Guillermo, junto con otros, fundan lo que fue el Instituto de Defensa del Café de Costa Rica en 1933. Entonces él fue una persona que es clave también en los inicios de negociación entre el Estado, productores, beneficiadores, exportadores, ¿verdad? Entonces era uno de los movimientos que uno a veces quiere que en Costa Rica sigan dando. O sea, es la unión de diferentes sectores por una mejor calidad de vida, un mejor producto por exportar. Sí, el pago de precios justos y una mejor distribución, digamos, de los beneficios de la actividad cafetalera. Ahora, en la finca La Caja, por ejemplo, don Guillermo fundó una escuelita, 2 escuelitas. Una se llama la finca La Caja, que queda en lo que sería ahora la Carpio, y la otra escuelita que se llama Otto Huey. Y esto es importante porque muchos cafetaleros creaban pequeñas escuelitas para los trabajadores de la finca. Y esa escuelita, don Guillermo llevó a don Omar Dengo a dar clases cuando Tinoco, ¿verdad?, le quita la dirección que tenía en la escuela normal de Heredia. Entonces todos los hijos de los trabajadores tuvieron esa maravilla de profesor, ¿verdad? Don Guillermo era muy amigo de don Alfredo González Flores y lo ayudó a hacer la carretera entre La Uruca y Heredia. Y como estábamos en crisis, porque era la Primera Guerra Mundial y no había mucha plata, pues pusieron a los reos, así decían, ¿verdad?, de la penitenciaría. Ahora iríamos a los privados de libertad. A los privados de libertad, irían ahora, exactamente, a trabajar, cosa que eso no se puede en este momento. Pero en aquel momento mi abuelito era el que vigilaba que todos hicieran bien su trabajo. Y nadie se zafó, creo. Y de eso hay una fotografía, ¿verdad?, muy interesante, precisamente, donde se ven estas personas realizando el trabajo de la carretera, ¿verdad? Claro. Y aparece también... Aparece don Guillermo, y yo no sé si está ahí también el presidente González Flores. La cosa es que se puso macadam, ¿verdad? Y ahí empezó una nueva historia para Heredia, porque la gente empezó a ir en
en carro y en los años 20 se funda una compañía de autobuses de otro alemán, Agathon Lutz, que es el que lleva gente desde la cazadora, como decían. Sí, que iba de San José hasta Heredia y viceversa. Ahora, ¿las fincas de los Peters estuvieron ubicadas siempre en San José o también se distribuyeron hacia, o sea, iniciaron actividades en otras partes de... Sí, por ejemplo, don Guillermo siempre estuvo en Heredia y San José y Sarapiquí, digamos que ya los hijos van tomando otros rumbos. En esa finca La Caja nacieron los tres hijos de don Guillermo y doña Clara, Rodolfo, que era el mayor, se llamaba Rudolf, pero le decían Rodolfo, después Wilhelm y Berna. Entonces Rodolfo es el primero que se independiza y empieza a comprar fincas en Alajuela. Y entonces él se expande hacia lo que es Sarchí, ¿verdad? Actualmente, y tiene varias fincas, Trojas, tiene la finca, después tuvo, ya al final de los 30 tuvo la finca La Eva y otras fincas en Grecia y luego en Río Segundo. Que creo que La Eva tiene boletos. La Eva tiene boletos, son plásticos los que tenemos, antiguos no hay, y yo quisiera plantear que le digo un inconveniente con la Segunda Guerra Mundial, y es que tuvieron que venderse las fincas, ¿verdad? O expropiarse las fincas junto con todo lo que había en las oficinas, en el beneficio. Entonces yo creo que ahí se fueron boletos, se perdió mucha de la información y mucha de los boletos. En ningún lugar encuentro yo que digan dentro del inventario había una bolsa, un cajón con boletos, ¿verdad? Entonces ahí se perdieron. Los que hay son los a partir de los años 50. Entonces los boletos que tenemos sobre las fincas de Peters son realmente recientes. Son recientes, exactamente. El único boleto que yo conozco de don Guillermo, que creo que es de él, pues estoy segurísima, que es de latón, y tengo una foto, es de los años 30, creo. Ese es el único que conozco, porque el río Virilla, esa finca, en la Segunda Guerra Mundial se le vende a Romuser. Entonces Romuser hace sus boletos. Ustedes conocen el río Virilla, se llama uno, ¿verdad? Virilla, que es lindísimo. Bueno, esa finca anteriormente había sido de don Guillermo, ¿verdad? Como tal. Después Wilhelm se queda trabajando con el papá en San José y Heredia, y Berna se traslada a Santo Domingo Heredia y también tiene un beneficio y fincas en Palmares, ¿verdad? Y ya después de la guerra, cuando ellos vuelven, en 1946, empiezan a ver qué pueden hacer, dónde pueden expandir, ¿verdad? No tenían ya cafetales verdaderamente, pero dónde comprar, y era prohibido por el gobierno que pudieran comprar las fincas que les habían expropiado o las habían vendido. Entonces ellos, por ejemplo, mi papá era dueño, don Rodolfo, de la Eva. Entonces los hermanos sí pudieron comprar la Eva, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, otra finca que era de los Evers, que era el Cetillal, esa la pudo comprar Rodolfo porque había sido el señor Severs. Ellos no pudieron comprar lo mismo que habían tenido antes. Ya. ¿Y Cetillal tenía boletos? Sí, Cetillal, sí. Cetillal tenía boletos. Era una finca más de caña que de café, pero sí hay boletos que dicen Cetillal. No dice otra, ¿qué le digo yo? Ni el nombre del dueño, etcétera. Es que es algo muy genérico, ¿verdad? Era una finca muy grande, todavía sigue siendo una finca grande. Y hay una escuelita ahí que tiene el nombre de Rodolfo Peters. Y claro, es muy confuso para los chiquitos, ¿verdad? Con una escuela en que se llama Rodolfo Peters Schreider, ¿verdad? Es complicado. Hay otra escuelita que también hizo don Rodolfo, que es la escuelita Peters de Sarchí. También, que esa la hicieron y ellos donaron el terreno, la construcción. Entonces hay dos escuelas que llevan los apellidos de la familia. Ajá. Bueno, y en el caso, digamos, de los boletos que sí, de esos pocos boletos, digamos, que se conocen, que utilizaron, ¿cuál era la función básicamente de esos boletos? Bueno, los boletos en general eran para pagar la cogida de café, ¿verdad? Entonces llegaba la persona con el canasto y se le
se le daba un boleto, depende, ¿verdad? También si era por cajuela o por dinero o de qué manera el boleto podía ser, porque podían ser distintos. Ahora, imagínense que bueno, Rodolfo durante los años ya 60, ya él se separa de la actividad cafetalera y trabaja con el gobierno y en todo lo que es la Organización Internacional del Café, y muere muy joven. Pero don Bernard y don Wilhelm, ellos fundan varias fincas. Imagínense, habían en San Carlos, había Beneficio Café, después habían beneficios en Sarchí, habían 3 beneficios de café en Sarchí, después había La Marta acá en Granadilla, había otro beneficio, en Turrialba, finca con beneficio, y Pérez Celedón también, después con los Sánchez tuvieron La Ribera también. Entonces, ¿qué le digo yo? Cubrían casi todo el país, algunas veces a través de los beneficios y otras a través de los recibidores. Y esos recibidores tenían siempre su color, ¿verdad?, característico. Y de los Peters era un color, un rojo café, ¿verdad?, como que café maduro y negro. Entonces, los recibidores de esos colores ya ellos sabían que era donde tenían que entregar el café. Cuando ellos entregaban el café, los productores no les daban un boleto, sino era como una facturita, sí, un papel, ¿verdad? Un pequeño recibo. Un recibo, exactamente. Recibo de entrega. El recibo de entrega. Se usaron varios boletos cuando se compraban otras fincas. Por ejemplo, durante muchos años tuvieron la finca La Verbena, en Alajuelita. Entonces, esos boletos que se usaban en La Verbena, que era una finca del siglo XIX, ¿verdad?, de Vicente Aguilar, y de la hija, que se llamaba doña Juana Aguilar de Echeverría, pasaron a manos de Peters S.A. Entonces después los usaron en otras fincas. Por ejemplo, en Puriscal tenían algunos que dicen beneficiadora San Rafael, y utilizaban también los otros que venían desde la Angelita. Entonces, eso es lo que nos abre a nosotros, es un campo de que era muy extensa el uso de boletos, ¿verdad? Que conforme se iba creando otras fincas, se iban utilizando muchas veces los mismos, y a veces hay confusión, porque uno dice, ¿cómo este boleto aparece en Sarchí si era de Alajuelita? Bueno, es por, ¿verdad?, más que todo por eso, por la compra de las fincas y el uso de boletos del dueño de la finca. Bueno, muchísimas gracias, Gertrude, bueno, por atender a la invitación. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por estar atentos a este programa. Esperamos verlos en otro programa en el futuro y, por supuesto, sigan visitándonos en los museos del Banco Central.